Hola a todos los que nos escuchen a través del mundo, a todos los que nos escuchen en YouTube, cualquiera que sea la plataforma. Esto es Línea Recta y hoy queremos hablar de cómo sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber si somos hijos de Dios? Y en mi vida yo he tenido también esta duda, yo sé que muchos de ustedes la tienen y hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Y la Biblia nos da ciertos parámetros que podemos tomar en cuenta para saber si somos hijos de Dios. Y vamos a empezar con un versículo bíblico que está en Juan 3:5. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo y dice lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la Biblia vienen muchos pasajes, muchas frases como nacer del Espíritu o estar en Cristo o nuevo nacimiento o nacido de Dios. Eh, vienen estas frases que son elementos básicos que nos pueden decir que somos o no somos hijos de Dios. Dice que nadie puede entrar en el reino si no es nacido del agua y del Espíritu, dice Jesús a Nicodemo. Y la fe es el elemento básico que implica creer en Dios para salvación. Es la evidencia, según la palabra de Dios, de mi nuevo nacimiento. La fe es la evidencia de mi nuevo nacimiento. Creer, tener fe, es el elemento básico, como lo dijimos en Juan 3:5. Si nadie nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Vemos que Jesús le comenta eso, pero tal vez eso sea muy abstracto, no lo podemos entender muy bien. Eh, pero Jesús le sigue explicando a Nicodemo porque no entiende del todo. Al no entender, en Juan 3:5 le explica Juan 3:8, que dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús está trabajando, está explicando el trabajo del Espíritu en el nuevo nacimiento, que no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, así es, pero es como el viento, así trabaja el Espíritu, ¿no? No, a lo mejor no te das cuenta en el momento en que hay una transformación en tu corazón, pero te das cuenta por la evidencia, porque tu corazón no está transformado, no porque te diste cuenta este, de dónde viene eso. Pero, sí, pero Nicodemo sigue sin entender. Y, y ahora le explica el versículo que todos sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Entonces vemos cómo Jesús le explica primero a Nicodemo que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Después le dice que, que todo el que nace del Espíritu es como el viento que no sabe ni dónde viene ni hacia dónde va. Y después le dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que está haciendo Jesús es reduciendo su explicación a algo más sencillo, más entendible, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de alguna manera, la forma más simple en que Jesús pudo explicar el nacer de nuevo es creer. Al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, hay una transformación, hay un, hay un nuevo nacimiento, pero no es tan fácil como decir, creo, ya soy hijo de Dios, porque hay muchas personas que pueden decir, yo creo en esto, yo creo en lo otro, pero en realidad no lo siguen. Es como afirmar, afirmar mentalmente que crees en algo, pero en el corazón no creerlo, ¿no? Se necesita más convicción, se necesita que lo creas en verdad, que eso transforme tu manera de pensar, que transforme tu manera de hacer las cosas. Eh,
todo lo que tiene que ver con el señorío de Cristo es que lo sigamos. No sirve de nada confiar en alguien si no vamos a hacer lo que dice que hagamos, ¿verdad? Entonces, ese creer es creer en el corazón, es confiar. Primera de Corintios 12:3 lo dice de esta forma Pablo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces podemos saber que si en nuestro corazón decimos Jesús es nuestro Señor, entonces el Espíritu Santo está en nosotros, si hemos nacido de nuevo. Pero sabemos que decir Jesús es el Señor como asentamiento mental no es suficiente. Y hay personas que pueden decir Jesús es el Señor sin en realidad creerlo. Pero está hablando de creerlo en el corazón, de verdad, decir decir de verdad lo que crees y que lo crees con toda tu alma. Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La evidencia primordial de que en realidad cuando decimos Jesús es el Señor, a través del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, es que hacemos lo que Él dice, hacemos su voluntad. Entonces una forma en que podemos saber que somos hijos de Dios es que decimos que creemos y que lo creemos en realidad tanto que hacemos lo que el Señor dice, que hacemos su voluntad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad de Dios. Ese es hijo de Dios. Entonces, ¿qué más implica tener fe salvadora? Creer para nacer de nuevo. ¿Qué más implica? Hacer la voluntad de Dios es una, pero ¿qué más puede implicar? Primero que nada, tenemos que saber estos 5 puntos básicos para decir que somos hijos de Dios. Estos 5 puntos básicos tenemos que tenerlos en cuenta, creerlos en nuestra vida como absolutos para saber que somos hijos de Dios. Lo primero obviamente es reconocer que existe un Dios justo, perfecto, que condena la maldad. Tenemos que creer que Dios es justo, que Él es perfecto, que condena la maldad, que Él no puede estar enfrente de la maldad porque Él es justo, Él es santo, es perfecto. Ese es el primer punto. El segundo punto es reconocer que somos malos, que somos pecadores, que merecemos ser separados de Él, porque nadie que no se cree pecador, que no se cree injusto, puede venir a Jesús. Dice la palabra de Dios, que dice Jesús, yo he venido a llamar a pecadores y no a justos al arrepentimiento. Entonces, Dios es justo, es santo, es perfecto y nosotros somos pecadores y tenemos que saber, creer y estar convencidos de que somos pecadores. Número 3, tenemos que creer que en la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios con nosotros, es Emmanuel. En Salmos 49, 7 y 8 nos dice que nadie puede redimir a su hermano, que un hombre no puede redimir a otro hombre, sino solo Dios puede redimir a un hombre. Entonces tenemos que creer que Jesús es Dios, que Él es Dios con nosotros. Número 4 es que Él vino y vivió una vida sin pecado. Su vida es sin pecado. Su muerte, y tenemos que creer también que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Por qué tenemos que creer esto? Porque su vida es sin pecado porque Él vivió la vida justa que nosotros teníamos que vivir. Entonces su justicia se nos transfiere a nosotros. Su muerte porque Él murió por nuestros pecados, entonces nuestros pecados se le transfieren a Él.
y en su resurrección porque venció la muerte y ahora podemos heredar con él vida eterna. Ese es el cuarto punto que tenemos que creer. Y el quinto punto que tenemos que creer es saber que eres salvo por fe y no por obras, ni fe más obras, sino simplemente por fe, por creer, por poner tu confianza, por aceptar su señorío. Entonces, esa es la quinta cosa que tienes que saber. Entonces ya vimos que para saber que eres hijo de Dios, aceptas el señorío de Dios y haces su voluntad. Y también los 5 puntos doctrinales para que tienes que creer para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y una vez teniendo eso, si sabemos que la fe es real, ¿cuál es la evidencia de esta fe, de esta salvación? Vamos a ver evidencia de esta salvación. Vamos a leer 1 Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y estamos leyendo 1 Juan 5:13. El libro de Juan se trata exactamente sobre cómo saber que somos hijos de Dios. De eso se trata. Él quiere darte confianza de que en verdad eres hijo de Dios. Si un día tienes duda, lee Primera de Juan. Primera de Juan habla específicamente de eso. Y una de las formas que dice Juan de que somos hijos de Dios es si estamos en la doctrina de Cristo. Si estamos en la doctrina de Cristo. Un cristiano verdadero, un cristiano nacido de nuevo permanece, persevera en la doctrina de Cristo. El principio de la doctrina sana es la centralidad de Jesús y el Evangelio. Una doctrina sana, una doctrina de Cristo es que Jesús y el Evangelio son el centro de la doctrina. Primera de Juan 4, 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Entonces, la centralidad de Jesús, según de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, una de las señales de que somos hijos de Dios es que creemos en Jesús, que vino a la tierra encarnado como un hombre y que persevera en la doctrina de Cristo. La persona que persevera en la doctrina de Cristo también es hijo de Dios. Entonces, otro punto es que el Espíritu nos conduce a Jesús y nos apunta a Jesús. El Espíritu nos conduce a Jesús y nos apunta a Jesús. Entonces, si somos nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, lo que hace el Espíritu es apuntarnos a Jesús, es enseñarnos todo sobre Jesús. Es la centralidad de Jesús. Juan 16, 13 y 14 dice, cuando venga el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el Espíritu no te está apuntando a Jesús y te conduce a otra doctrina, probablemente no es el Espíritu. La señal de que somos guiados por el Espíritu es que permanecemos en la doctrina de Cristo. Permanecemos en la doctrina de Cristo. Entonces, otra de las evidencias es que el Espíritu nos guía y nos hace permanecer
en la doctrina de Cristo. Es otra evidencia. Otra la evidencia de que somos hijos de Dios es que amamos y servimos. Ahí mismo en Juan trata de darte confianza y tú eres hijo de Dios. Mira, esto es la evidencia que debes de tener, y si la tienes, eres hijo de Dios. Y está en 1 de Juan 4, 7 y 9. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Importante. Y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, amémonos unos a otros. Aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, Él no nos da en términos de poder, Él nos da en términos de servicio. El, el que quiere ser grande, sea servidor de todos, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando amamos, cuando servimos, cuando nos sacrificamos y en servicio y en amor por los demás, entonces podemos decir que somos hijos de Dios. Otra manera en que podemos saber que somos hijos de Dios es si confesamos a Cristo, si hablamos de Cristo, si somos movidos por el Espíritu Santo a testificar de Cristo a otras personas. 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 1 Juan 14:15. Entonces, cuando proclamamos a Jesús a los demás, entonces podemos decir que el Espíritu nos está guiando a hablar de Jesús, y podemos decir que somos hijos de Dios. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, si eres la luz del mundo, brillas. Brillas y otros ven a Jesús a través de ti. Ok, esa es otra de las evidencias. Otra evidencia es obediencia. Obediencia. Igual en 1 Juan, porque ya saben, 1 Juan qué significa. Quiere darte confianza. 1 Juan 5, 1 y 2 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos al Hijo de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, la forma en que le puedes mostrar amor a Dios, el lenguaje del amor de Dios, es la obediencia. Y puedes saber que eres hijo de Dios si tú obedeces sus mandamientos. No obedecemos para salvarnos, obviamente. Obedecemos porque somos salvos. En agradecimiento, en amor, en mansedumbre, mostramos que amamos a Dios a través de la obediencia. Cuando aceptamos el señorío de Jesús sobre nuestras vidas, entonces obedecemos lo que Él dice. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el que ama, su palabra guardará. Entonces podemos saber que somos hijos de Dios cuando guardamos su palabra, le mostramos el amor a Él. Esa es otra evidencia de que somos hijos de Dios. Otra, no practica el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. A veces peca, pero no lo practica, no es su estilo de vida. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces no practica el pecado. Sabemos que pecamos, pero no permanecemos en el pecado. Entonces, cada que pecamos,
nos entristecemos, nuestro espíritu se entristece, entonces nos alejamos del pecado, y nos arrepentimos y en verdadero arrepentimiento pedimos perdón a Dios. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si arrepentido de tu pecado te acercas a Cristo, Él perdona tus pecados. Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo me quiero detener aquí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si leemos solo esa parte, pues nos hacemos la pregunta, ¿guiados a qué? ¿O guiados cómo? ¿O a qué se refiere? Pero si juntamos el versículo 13 con el versículo 14 de Romanos 8, vemos a qué se refiere. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces esta es la palabra clave. ¿Por qué? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A qué nos guía el Espíritu? A luchar contra nuestra carne. Si el Espíritu te está guiando a luchar contra tu carne, si te está guiando a dejar de pecar, si te redarguye del pecado que estás cometiendo y te ayuda a alejarte de él, entonces eres hijo de Dios. Entonces yo creo que esa es una de las evidencias más claras que viene en la palabra de Dios. Si el Espíritu te guía, si eres guiado por el Espíritu, eres hijo de Dios. Eres guiado a hacer lucha contra tu carne, a hacer lucha contra el pecado. Entonces así puedes conocer que eres hijo de Dios. Entonces aquí te dejo estos puntos para que sepas que eres hijo de Dios y luchas contra tu carne. Si el Espíritu te guía a luchar contra tu carne, eres hijo de Dios. Si eres guiado a obedecer la palabra de Dios, si obedeces la palabra de Dios, tienes ganas de obedecerla, el deseo en tu corazón de obedecerla, mostrar amor a Dios, entonces eres hijo de Dios. Si eres guiado a confesar a Cristo a otras personas, eres hijo de Dios. Si amas a tu prójimo, si sirves, si te sacrificas en amor y en servicio, entonces eres hijo de Dios. Si perseveras en la doctrina de Cristo, en la centralidad de Cristo y en su obra, entonces eres hijo de Dios. Así es como puedes saber que has nacido de nuevo, pones tu fe en Cristo Jesús, verdadera fe, y aceptas su señorío sobre tu vida y los puntos que te compartí, y así puedes saber que eres hijo de Dios. Yo sé que muchas veces nos confundimos, muchas veces vemos nuestro pecado y decimos, tal vez no soy hijo de Dios, o vemos personas que nos dicen, no eres hijo de Dios si no están las evidencias, las manifestaciones del Espíritu en ti. Pero la Biblia nunca habla de que eso es como somos salvos, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo sé que puedes sentir mucha ansiedad si estás junto a círculos que creen que tienes que hablar en lenguas o alguna manifestación del Espíritu para ser salvo. Y eso te puede generar mucha ansiedad y te puede generar vivir desesperado tal vez, pero eso es del Espíritu de darlo, no tiene nada que ver con nosotros. Él en su voluntad hace las cosas. Entonces lo que te comparto es lo que dice la palabra de Dios y espero que reconforte tu corazón. Y si algo has fallado en todo esto, pues pídele perdón al Señor, Él te perdona y sigue adelante tratando de obedecerlo, tratando de hacer su voluntad y poniendo toda tu confianza en Él. Bueno, eso es todo por hoy. Esto es Línea Recta, Verdad y Principios. Soy Alfredo Terrazas. Que Dios te bendiga.